Entonces, iniciamos con la grabación de nuestro evento. Vamos a recordarles de pronto quienes tuvieron o han tenido la posibilidad de acompañarnos en estas jornadas, ¿sí? Un poco como de lo que hemos tenido durante todos estos días, ¿sí? Con el desarrollo de las segundas jornadas académicas. Entonces, el primer día tuvimos un invitado bien interesante, Max Yuri, ¿sí? Con el eje temático que se tenía propuesto para ese día, que era la construcción de paz. Y digamos que fue un momento bastante valioso que nos permitió conectarnos con lo que ha sido ese proceso en Colombia, ¿sí? Cómo vamos en materia de construcción de paz y también un poco como los retos y los desafíos que nos quedan para trabajo social en ese sentido. El día de ayer tuvimos también un espacio muy valioso y bastante bonito, ¿sí? En donde tuvimos estudiantes invitadas, eran nuestras expertas, entonces estudiantes desde el campo de la práctica profesional y también desde la investigación, socializando unas experiencias valiosas en torno al eje temático que nos convocó el día de ayer, que era territorio. Yo pienso que también el balance del día de ayer fue bastante bueno, ¿sí? Se generó mucha participación, también hubo otras voces de estudiantes que contaron parte de la experiencia que tienen también en algunos procesos en territorios y que enriqueció la conversación, ¿sí? Y hoy tenemos entonces dos invitados muy especiales también. Van a cerrar esta jornada, ¿sí? Y son precisamente dos colegas, dos trabajadores sociales, eh, como ven en pantalla, con el eje temático de interculturalidad. Enseguida un poco también vamos a abrir este espacio con un concepto que va a invitar también como a la reflexión, ¿cierto? Y a la conversación que vamos a tener en un ratito. Tenemos entonces dos expertos, Eliana Andrea Jiménez Ortiz y Diego Andrés Martínez. Hoy va a estar con nosotros Diego Andrés Martínez. Hay una situación, digamos, a nivel personal, una calamidad que impide que la trabajadora social Eliana Jiménez nos acompañe en esta noche. De igual forma, pues, enviamos un gran abrazo para que todo fluya de la mejor manera para ella y su familia. Y entonces, en ese sentido, estará con nosotros Diego Andrés Martínez, colega, también. Luego, en un momento, haremos como las presentaciones con todas sus credenciales. Es un colega que ha estudiado muchísimo, sigue estudiando, además lidera el programa de trabajo social de otra universidad muy querida para nosotros, que es la Universidad Minuto de Dios, ¿sí? Entonces, digamos que para nosotros es bastante significativo este espacio de cierre porque también implica en sí mismo lo que el eje temático nos está proponiendo, ¿cierto? Y es como, por ejemplo, en este caso, desde la interinstitucionalidad podemos generar diálogos desde la interculturalidad o que propongan asuntos como la interculturalidad. Entonces, bueno, muy bien. También quiero presentar la docente Micaela, no sé Micaela si te presentas y saludas, que es docente del programa de trabajo social y vamos a estar Micaela y yo hoy acompañándoles en este espacio. Micaela, adelante. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias a todos y todas las que están acá conectadas. La verdad es que re contenta porque ya somos 55 personas y recién son las 6:35. Usualmente a medida que avanza la tarde se van conectando más acompañantes, así que realmente me pone muy contenta como que seamos tantas acá pendientes. Agradecerle también, extender el agradecimiento al profe Diego que nos acompaña hoy. Seguramente va a ser un placer escucharte y compartir esta sesión con vos. Y algunas cositas como para recordar antes de poder empezar ya con la jornada de lleno. En primer lugar, les hemos dejado en el chat, recién les acabo de copiar un enlace donde ustedes les pedimos que registren su asistencia.
Recuerden el nombre del evento, que son las segundas jornadas académicas de trabajo social UCN. Es re importante que puedan registrarse ahí porque también es una manera de poder saber qué es lo que pasó en este evento, quiénes vinieron, cuánto fuimos, cómo lo aprovechamos. Y por otro lado, les vamos a copiar un enlace de una plataforma que se llama Slido, que estuvimos usando durante estos días, con una pregunta disparadora para que ustedes vayan respondiendo y dejando sus aportes en esa plataforma. De nuevo, incentivarlas a que se sumen y participen también en esa plataforma, porque estos últimos días hemos sacado unos productos re bonitos y re valiosos del espacio de intercambio. Entonces ahora les copio el segundo enlace, el deslido, y por favor, ahí con confianza pueden ir dejando sus aportes, pueden responder todas las veces que quieran. Así que bueno, nada más que eso, darles la bienvenida y acá estamos pendientes. Profe, tenés el micrófono apagado. Se me había desaparecido el panel de control y eso está muy mal porque yo aparezco como Milton, pero eso no es gratuito porque Milton es como el dueño de la universidad, quien administra esta sala. Entonces no queremos que eso suceda. Bueno, en el chat los estamos leyendo. La idea es que también interactuemos por allí. En este momento van a estar silenciados más como silenciados y silenciadas con el ánimo de poder tener una grabación lo más limpia posible y luego compartirlas con ustedes y con otros y otras estudiantes u otras personas que estén interesadas en escuchar lo que hoy se está proponiendo aquí, ¿sí? Posteriormente vamos a habilitar micrófonos para que quienes quieran participar, quienes quieran también plantear pues como algunos asuntos en torno al tema que nos está convocando o incluso respecto a alguno de los temas que hemos abordado durante estas jornadas, pues lo hagan, listo. Hay alguien que me saludó en el chat y dice que qué bueno volverme a ver, Andrés. Bueno, un abracito. Supongo, no sé dónde nos conocimos, si como estudiante en la Uniminuto posiblemente, también he sido docente allí, o en otro espacio, entonces qué bueno también que me recuerdes con cariño, seguramente yo también lo hago. Entonces, bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Compartiendo como abrebocas antes de darle la palabra a este gran invitado que tenemos en la noche de hoy, ¿sí? Que como les decía hace un rato, entonces es un colega, es especialista en educación, cultura y política, es magíster en educación con énfasis en interculturalidad, es decir, es un experto en el tema que se va a abordar y es magíster también en intervención social, ¿sí? Diego Andrés Martínez, entonces vamos o queremos más bien poner sobre la mesa para empezar a escucharte, Diego, es que también entendemos esa acción intercultural como una práctica social en la que intervienen los individuos con referentes culturales diversos y que pretende la comprensión positiva de esa diversidad cultural persiguiendo la cohesión social, sin obligar por ello a la aceptación y valoración de todas y cada una de las prácticas culturales que existen en el territorio. Aquí citamos a Panikkar, ¿sí? Que precisamente afirma que la interculturalidad se basa en la situación dinámica del hombre, que consciente de la existencia de otras personas, de otros valores y de otras culturas, sabe que no puede aislarse en sí mismo. Entonces, adelante, profesor Diego, el espacio es todo tuyo. Agradezco tenerme en cuenta para estos espacios, para que construyamos y dialoguemos, que es el fin último de la interculturalidad y que todos y todos podamos entrar como en esa deconstrucción de la indisciplina del trabajo social. Sí. Entonces, bueno, pues yo les hice aquí una presentación, no sé si pueda permitirme presentarles, pero adicional también te quería pedir el favor si ahorita de pronto podemos dar unas 4 personas de pronto, ya cuando esté presentando, de pronto no voy a ver la pantalla porque se me invisibiliza acá, pero si pueden ayudarme también al tejido acá de la palabra. Entonces voy a empezar
hacer acá la presentación. Para eso que estás proponiendo, entonces, lo que solicitaría para poder habilitar el tema de los audios es que levanten la manito quienes vayan a ir aportando en ese tejido, ¿vale? Listo, vale, Listo. te agradezco mucho. Gracias a Pues ti. vale. Yo les voy a hablar un poco sobre la interculturalidad. Me gusta partir del contexto, me gusta partir de lo histórico, porque nada en conceptualización de lo que tenemos hoy día es de gratis. Y esto se ha ganado a través de la lucha y los movimientos de los pueblos. En este caso, pues la interculturalidad como herramienta política la han ganado nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos en territorio, por el reconocimiento y además por el reconocimiento pleno de una ciudadanía, cuando pues antes no era reconocida por esa monocultura que se imponía desde la colonia. Pues bien, entonces voy a empezar como a contextualizar, luego vamos a hablar un poquito de esa interculturalidad que hemos empezado a construir y que está en construcción. No podríamos decir que está y ya está y dada por sentada, sino que seguimos construyéndola desde las diferentes disciplinas del saber y también como las indisciplinas como el trabajo social. La llamo indisciplina porque precisamente es de cuestionarnos también desde los diversos conocimientos, cómo podemos contribuirle y cómo podemos deconstruir para poder aprender desde esas otras formas de saberes hasta llegar a la construcción del conocimiento. Bueno, entonces acá yo me hago una pregunta de qué es la cultura. Y en eso era que yo les quería de pronto pedir si algunas personas, unas 4 personas, de pronto nos quieren contar cómo en su familia viven la Navidad que ya está muy próxima. Les cuento, yo vivo en Antioquia y en Medellín, exactamente, pero yo soy de Santander. Y en Santander tenemos unas prácticas en la Navidad, pues muy propias de allí, muy fijas, en que, bueno, el tamal es cuestión que debe hacerse, debe reunirse, el sabajón debe hacerse en familia, debe reunirse toda la familia desde las 10 de la noche hasta pasar la medianoche y ya después uno queda libre. Pero en ese sentido la cena es muy importante y ese tamal pues es diferenciado al de las otras regiones del país. Eso lleva garbanzos, lleva pimentones, lleva cerdo, lleva, a veces le ponen pollo y su construcción es en forma de un tubo. Entonces, bueno, he mirado y he visto las otras formas de hacer tamales en los demás sitios de Colombia para esto, para la Navidad, y veo que son distintos. Veo otras prácticas que utilizan mucho y eso es lo que quiero ver. De pronto me voy por la parte de la alimentación porque es parte cultural de nosotros y es parte diferenciada también. Entonces, no sé, ¿quién de pronto me quiera apoyar con qué cenan o qué es característico? Pues yo me fui por la alimentación porque me gusta comer mucho, pero no sé, ¿qué tradición es muy propia de ustedes en su región? No sé, 4 personas que me quieran apoyar allí. Ya voy a habilitarles el audio a quienes están pues como manifestando que quieren participar. Dale, gracias. Listo, con gusto. María Alejandra. María Alejandra, no te encuentro. A ver, yo veo. En el chat, Lina Hoyos, vamos a ver. Lina, ya puedes hacer tu intervención. Hola, buenas noches. Lina. Buenas noches, mi nombre es Lina Hoyos, yo soy del municipio de Angostura, Antioquia. En este momento no habilito la cámara porque voy para el trabajo, pero espero que el audio se escuche bien. Súper bien, Lina. Listo, entonces quería hacer mi intervención en la Navidad
por esta zona. La parte de la comida es más que todo compartir buñuelos y natilla en toda la región, veredas, comunidades, como una noche, sea 24 o cualquier noche de la Navidad, el día de las velitas, el 25 de diciembre, 31, y siempre es compartir de pronto un sancocho y la natilla y los buñuelos. Es muy, muy tradicional acá. Y el sancocho, vean, no me hubiese imaginado que se hace también un sancocho, por ejemplo. Bueno, muchas gracias, Lina, por tu intervención. ¿Quién Listo, a más? usted. Lady. Buenas noches. Hola. Qué pena, es que me encuentro trabajando y no está como... ¿Me está molestando el internet? ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho perfecto. Bueno, mucho gusto, profe, mucho gusto para todos. Feliz noche. Mi nombre es Lady Joana León y pues yo quisiera hablar como de algo típico de acá de Bogotá. Pues es como el tamal con chocolate y almojábana en Monserrate. Es algo muy típico, entonces, ya que el profe está mencionando como algo típico en cuestión de comida, entonces pues me gustaría mencionar eso. Bueno, y también he visto que en temas de reuniones familiares y eso, siempre se maneja como el tema de arroz con pollo, arrocito, esas cosas que alcanza más. No te escucho, profe. Sí, que qué rico, que muchas gracias por compartirnos, me antojé de chocolate. Bueno, profe. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más? Vicky Rosario. Listo. Hola, buenas noches para todos. Hola, profe. Hola. Bueno, yo bien, gracias a Dios. Yo soy de acá de La Guajira, del municipio de Uribia, la capital indígena de Colombia. Soy de la etnia Wayuu y quisiera compartirles que en nuestras Navidades nosotros, por tradición, se matan los mejores chivos u ovejos del corral, se hace friche, que es comida típica de acá de nosotros, se hace chicha de maíz, arepa, se hace asado de chivo, o sea, guisado también, y se comparte con toda la familia, abuelos, tíos, primos, y de esa manera nosotros compartimos en la Navidad. Bien, Vicky. Espero que estés mejor de salud. Muchas gracias. Mejorando, profe, gracias a Dios. Bueno, profe. Me traje mis estudiantes también de trabajo social Sí, intercultural. se nos olvidó saludarlos, que también estaban invitados y otros estudiantes de la profe Eliana. Eliana, sí. Sí. Sí, me traje mis estudiantes de Uniclaretiana de trabajo social intercultural también. Por acá están del Chocó, de Bogotá, de Bosconia, entonces nos están acompañando. Bueno. Bueno, tú nos dirás, ¿lo dejamos así o habilitamos otras participaciones? No, ya por ahí está bien. Listo, dale. Agradezco Entonces, mucho. si quieren, les proponemos que pueden hacer como sus aportes respecto a este tema que nos propone Diego a través del chat. Listo. Sí, porfa. Señor. Me gustaría leerles. Bueno, ¿por qué les pregunté esto? Miren, nosotros somos un país y es un país grande, es un país diverso, es un país donde vemos desde La Guajira, Bogotá, Antioquia, Santander, por ejemplo, que fueron los ejemplos que dimos acá. Somos muy diferentes y aunque somos una sola Colombia, podríamos decir que somos un país multicultural, es decir, que hay muchas culturas en un solo territorio, que si bien somos Colombia, cada uno tiene unas tradiciones totalmente distintas. Y estos son elementos y aspectos
propios de la cultura. Yo me voy a permitir acá de pronto reconocer algunos elementos de la cultura, como lo que nos han mencionado las compañeras, lo que les mencioné yo, y todo tiene que ver con un entramado de acciones allí, de elementos que se construyen en los territorios y tienen temporalidad, porque la cultura se transforma a través del tiempo, pero también con los cambios contextuales que hay en los territorios. Podríamos decir que la columna vertebral, o yo podría decir, porque lo veo de esa manera, que esa columna vertebral de la cultura es la lengua. Todos cuando estamos pequeños, lo primero que nos enseñan en nuestra familia es la lengua. Y es la lengua, por eso le llamamos la lengua materna. Nos enseñan desde casa cómo debemos hablar, qué debemos hablar, cómo se llaman las cosas. Y a través de la lengua nos empiezan entonces a hacer un relevo generacional. Empiezan entonces a educarnos, empezamos entonces a socializar, tenemos nuestras formas de comunicarnos, de solicitar, de expresarnos. Y es la lengua entonces esa columna vertebral, como yo le llamo, para poder entonces articular los usos, las costumbres que tenemos, por ejemplo, la costumbre que Vicky nos decía desde La Guajira, con el tema de los chivos, lo que yo les mencionaba, lo que nos mencionaban las compañeras desde Antioquia y Bogotá. ¿Cómo son entonces esas costumbres en una tradición que es generalizada a nivel mundial, podría decirlo? O bueno, no tan allá, tan oriente, porque bueno, allá hay otras costumbres a través de la Navidad y demás. Pero si nos vamos acá a nivel Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, pues celebramos de pronto la Navidad y la celebramos de ciertas formas. Mire que incluso en Colombia, entonces esas costumbres las estábamos y las estamos celebrando de forma distinta. Allí en la cultura podemos encontrar también signos, símbolos, tradiciones, podemos encontrar la culinaria, la música, el arte, el patrimonio arquitectónico que también hace parte del territorio, del contexto, las normas, la religión y la espiritualidad que también hace parte de todos los pueblos, de las comunidades, de las personas, cómo nosotros vivimos nuestra espiritualidad o nuestras religiones. Todo este entramado podría decir que es una construcción social. Yo me voy más por la antropología social y cultural y diría entonces que esta es una construcción social que se da a partir de la lengua para el aprendizaje de costumbres, tradiciones, música, culinaria y demás que nos caracteriza, pero que está atravesada por un contexto y por una temporalidad, es decir, ella varía, ella se transforma a través del tiempo. Y bueno, les quería contar acá entonces, en ese orden de ideas, porque ya vimos qué es cultura para poder abordar más adelante qué es la interculturalidad, porque hablamos de interculturalidad, pero de pronto como que, ¿qué es eso? Sin de pronto no fundamentamos bien qué es eso de la cultura. Entonces, yo les voy a contar un poco desde la historia, pero desde Colombia. Resulta que la interculturalidad, pues, es de los pueblos andinos, empiezan a movilizarla como una herramienta política desde Ecuador, muy fuerte, pero Colombia también tiene su granito de arena en la interculturalidad. Podría decir que desde la Constitución Política de Colombia del 1886, Colombia era un país monocultural, un país que reconocía solamente o que era etnocéntrico solamente con la población blanco-mestiza. Esa población que se fue reduciendo como en una ley de la colonia y una ley de precisamente de 1800 se llamaba la forma como deben ser gobernados los salvajes, que se vayan reduciendo la vida civilizada. Un poco peyorativa si ya la escuchamos en este momento al referirse a los indígenas que iban reduciéndose a mestizos o a criollos, ¿sí? Entonces Colombia empieza a adoptar esas reducciones a la civilización
como el blanco mestizo y como única forma de población colombiana. Y eso lo adopta entonces la Constitución Política, donde hay allí unos dispositivos de poder inmersos, donde era una constitución netamente católica, donde se reconocían los valores y principios solamente sobre el hombre, la mujer allí no era muy reconocida, las diversidades étnicas no se reconocían allí porque Colombia no lo reconocía como una diversidad dentro de la misma Colombia, y las diversidades sexuales mucho menos, porque las diversidades sexuales pues eran penalizadas en ese entonces y hasta más o menos en los años 70, 80 que empieza todo el movimiento de liberación homosexual. Esto pues dio un auge a que se empezaran a movilizar hacia 1950 con el movimiento sufragista, que yo lo coloco acá, movimiento sufragista, y por las mujeres, porque las mujeres allí pues no podían heredar, no podían estudiar hacia los 20, 30 en Colombia, no podían heredar. Entonces empieza este movimiento por el sufragio femenino y acompaña las luchas de otras nuevas ciudadanías, como se le llamó. ¿Cuáles ciudadanías? Las de los grupos étnicos que no se les reconocía su autonomía en su territorio, que luchaban por esos territorios, aunque se les reconocían parcializaciones dentro de los territorios ancestrales, pero no era un reconocimiento sobre el uso de la tierra, sobre el uso para poder sembrar, para poder estar, para poder vivir tranquilamente, además de la educación y de otros asuntos allí. Entonces, estos asuntos hacen que esa constitución del 91, ya por tantas tensiones que hubo más o menos de los 50 hacia los 90 con estas movilizaciones, se construya entonces una constitución política que se llamó pues la Carta de los Derechos Humanos, y allí es donde se reconoce en el artículo 7 como primordial la igualdad para todos, para todas las personas que están dentro del territorio, pero adicional también reconoce que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Pero ¿qué es eso entonces? Pasamos de una monocultura en reconocer solamente una población blanco-mestiza a reconocer en el 91 entonces una población multicultural, pluriétnica, que tiene que ver mucho con la pluricultura, la pluriculturalidad. ¿Pero qué es eso? Entonces, si lo vemos por lo institucional administrativo, podríamos decir que lo que se refiere con multiculturalidad es empezar a reconocer entonces las diversidades culturales que habían en Colombia, no solamente los grupos étnicos, porque por ello dice pluricultural, multicultural y pluriétnica. Multiculturalidad donde nos recoge a todos, donde que a pesar que somos, diría y entre comillas, en su mayoría población blanco-mestiza, somos también diversos dentro de Colombia. Por ejemplo, como me estaban dando el ejemplo, en La Guajira hacemos estas tradiciones y esto es lo que hacemos en diciembre. Sacrificamos entonces un chivo de los mejores y allí nos reunimos en familia. Yo les contaba, en Santander entonces nos reunimos desde las 10, compartimos desde ese momento hasta la cena, el tamal, no sé qué. Acá en Antioquia, que el sancocho, que el buñuelo, que las natillas. La compañera de Bogotá, que el chocolate, que la almojábana. Entonces, miren que aunque somos un solo territorio nacional, tenemos costumbres distintas y a esto entonces lo denominamos multiculturalidad. Es el reconocimiento de una diversidad cultural que hay en un territorio. Pare de contar, eso no es más. La multiculturalidad no tiene más alcance, llega hasta allí. La multiculturalidad se queda corta, pero fue un avance muy importante y un avance político, porque reconocen una constitución política. Y esto da apertura entonces que haya un pluralismo jurídico
para los territorios, autonomía para los territorios según sus necesidades, y que hayan unas leyes propias también para algunos grupos étnicos. Entonces ya no somos única cultura, sino ya somos una multicultura. Cuando ya hablamos de esa multiculturalidad, trazamos entonces un paso, aunque ya era reconocimiento con la multiculturalidad, ahora con la pluriculturalidad, yo estaba reconociendo que hay un intercambio de saberes, pero se queda hasta allí. Simplemente se reconocen dentro del territorio unas culturas que cohabitan el territorio, el contexto, pero pare de contar, nos quedamos allí. La interculturalidad entonces se sitúa en un campo más o menos en los años 70, en Colombia específicamente con el Consejo Indígena del Cauca, que empezaron a movilizar el tema de la lengua propia. Y empiezan a decir que querían un programa intercultural bilingüe. Y ese programa intercultural bilingüe era para ellos preservar y pervivir su cultura a partir de su lengua propia. Es decir, que el Estado colombiano les permitiera avanzar en una educación propia, que ellos pudieran tener lo que después con la ley 115 del 93, si no estoy mal, la Ley General de Educación, los proyectos o los programas etnoeducativos en todo el territorio nacional, donde hay poblaciones étnicas. Esto se empezó a movilizar como interculturalidad y en Ecuador también. Y en Ecuador alcanzaron las poblaciones indígenas que Ecuador tuviera su constitución con esa visión indígena, con esas cosmovisiones, con esas visiones de mundo que se aperturaran a no un único saber, sino a la amplitud que tiene Ecuador. Y se unieron entonces las comunidades andinas y latinoamericanas a construir ese proyecto político de interculturalidad. Entonces, más allá de pronto de las relaciones, porque la interculturalidad entonces cobija la multiculturalidad, la pluriculturalidad, la recoge y dice, bueno, acá nos estamos reconociendo que somos diversos, pero vamos más allá. Y ese más allá va entonces no solamente en lo romántico y lo rosa, sino también en las tensiones que hay. Y esas tensiones que pueden haber por los vestigios que deja el colonialismo en nuestro territorio o en los territorios donde fuimos colonizados. A nosotros nos colonizaron, invadieron unas tierras que no eran propias y nos impusieron un credo, unas formas de ser, de reproducir, de mirar el desarrollo, de hablar. El castellano fue impuesto. Y de esta forma también algunos imaginarios y prejuicios sobre el cuerpo, qué es la desnudez o qué no es la desnudez, qué debes hacer, cómo debes actuar, porque si no entonces la Inquisición está detrás. Y esto fue entonces dejando unos conocimientos y saberes instalados que no eran de nosotros ni son de nosotros y que vienen permeados por unas estructuras o unos dispositivos de poder. Llámese dispositivos y estructuras de poder al patriarcado y la heteronormatividad, a la xenofobia y al racismo, ¿sí? Entonces, todo ello viene a permear una sociedad, porque la cultura, pues, es prácticamente la misma cara de la moneda de una cultura. Y permea entonces esto. ¿Qué es lo que quiere la interculturalidad? Empezar a deconstruir esas estructuras de poder para que todos nos podamos hablar de forma horizontal, que haya ese diálogo de saberes desde el respeto. Ya entonces hablamos del respeto desde esta forma de interculturalidad en la que todos somos iguales, pero diversos en nuestro ser, y que tenemos unas necesidades propias en nuestra diversidad, pero que en ciudadanía somos iguales, porque la Constitución lo dice.
somos iguales, y en el artículo 7 de la Constitución nos dice, todos somos iguales ante la ley. Y esa igualdad ante la ley, pues me da para que tener protección, pero tener iguales derechos a los otros, cosa que no había antes de la Constitución del 91. Las mujeres no tenían derecho a estudiar, a heredar, a votar. Las poblaciones indígenas tenían una educación no propia, no tenían tanta autonomía sobre su territorio, posiblemente sus planes de vida eran como una utopía. Las diversidades sexuales entonces era un delito, pero además era una enfermedad antes del 91 y en el DSM de esa época. Pero al unirse y juntarse y hacer movilización de esas situaciones, también trascendieron y han aportado a ese tema de la interculturalidad para ponernos de pronto a visionar y a cuestionar esas estructuras de poder y empezar a mirarnos desde nuestro raigón, desde nuestras raíces, desde eso que nuestros pueblos ancestrales tenían instalado antes de llegar los colonizadores e imponernos. Lo que quiere la interculturalidad entonces es que no se sobreponga una cultura, un pensamiento, un imaginario sobre otro, cuando en muchas ocasiones vemos que se sobrepone mi pensamiento, mi pensar, mi decir, lo que yo creo y lo que yo convengo sobre el otro, porque somos seres humanos que nos movemos por intereses, y el interés particular de uno casi siempre uno lo prima, de ciertas formas, ¿no? Casi siempre uno lo logra primar sobre el del otro. Entonces, la idea con la interculturalidad es que esos intereses logren conversar y nos logremos conversar. Sé que hay tensiones. Yo no puedo decir que la interculturalidad, como les decía ahorita, sea solo color de rosa. Es que en los territorios también hay tensiones, en las comunidades también hay tensiones, y es precisamente esos intereses individuales que posiblemente por el capitalismo y por las ideas neoliberales pues nos han tornado de esa forma, pero es lo que queremos de construir desde la interculturalidad, desde esa base política. Entonces, nos dice que la interculturalidad es esa interacción de los grupos y poblaciones diferenciadas. Perdón, mi hidrato. Entonces, son esos elementos fundamentales los que nos podrían dar pistas de qué es eso de la interculturalidad. Catherine Walsh es una de las que más ha trabajado de pronto el tema desde Ecuador. No es ecuatoriana, pero le ha trabajado mucho al tema de la interculturalidad junto a los pueblos afroecuatorianos e indígenas de Ecuador. Y ella señala 3 tipos de interculturalidad. Ella señala que hay una interculturalidad relacional, la que se queda meramente en el concepto, es decir, en esas relaciones horizontales entre las culturas que parten de un diálogo de saberes y el respeto. Dice que hay una funcional, que es la funcional al Estado y la estructura, y es esa que tiene de pronto algunos, pensamientos sobre lo que se debe incluir, lo que se debe tolerar, y realmente pues no estamos llamados en la interculturalidad a estar incluyendo, porque yo no tengo que incluir, sino yo tengo es que interactuar y respetar al otro desde su diversidad, desde su individualidad, desde su particularidad. No es que nos incorporemos, no es que que yo tome la cultura del otro, que yo sea como el otro, sino que yo parta del horizontal y del respeto para que el otro, para propiciarle al otro su lugar, más no incluir, porque la inclusión en sí ya parte entonces de un peldaño más arriba del mío, como la tolerancia igualmente, que podría entonces desconocer la otredad. Me pongo en un escalón más arriba y yo te tolero porque eres distinto. Pero no estamos llamados a tolerar, estamos llamados a respetar desde la interculturalidad. Y el respeto dignifica porque es parte de
de los derechos que tenemos como personas y como individuos, como sujetos en construcción. Y ya aparte entonces también como último concepto de interculturalidad, como interculturalidad crítica. Y esa interculturalidad crítica que es la que permite cuestionarse esas estructuras de poder que les hablaba ahorita, el patriarcado, la heteronormatividad, la xenofobia, el racismo, que hacen entonces que nuestras sociedades sean desiguales y haya inequidad, pero también haya violencias contra el otro. Esas violencias que parten entonces por la diferencia, la persecución, incluso la muerte de algunas de las personas por odio, por cómo aman, por cómo son, por cómo es su identidad, por cómo se han construido como personas. El odio a eso ha llevado hasta la muerte. Entonces, lo que se quiere desde esa interculturalidad que cita Catherine Walsh, desde esa interculturalidad crítica, es que hagamos primero como ese diálogo de saberes desde la horizontalidad, pero partiendo del respeto. Ya entonces no partimos del sujeto como diverso y que es de pronto el foco, sino el foco está en la estructura. Entonces, el problema no es de las personas que sean racistas, el problema no es de las personas que sean machistas, el problema no es de las personas que sean xenofóbicas, sino el problema es de la estructura y venimos de una estructura impuesta por la cual pues tenemos que empezar a agitar y a deconstruir para que podamos hacer sociedades más justas, respetuosas del otro y de la otra y de lo otro. Las luchas por ciudadanías plenas e igualitarias entonces da apertura a esta interculturalidad crítica, al diálogo de saberes entre unos y otros, a la decolonización del conocimiento único que nos instalaron como únicos conocimientos europeos, eurocéntricos, y la apertura a los otros conocimientos o conocimientos otros, pero además de esas epistemologías del sur global. ¿Sí? El cuestionamiento de la estructura sistema-mundo, que es básicamente como lo visionaba Marx en la plusvalía, en que hay algunos oprimidos y otros opresores. En este sistema-mundo instalamos a unos en el centro e instalamos otros en la periferia, y esos de las periferias pues son los que históricamente pues han sido discriminados. Y lo que se quiere entonces es cuestionarse esa estructura y cuestionársela para buscar otras formas, para buscar otros mundos posibles, para buscar dónde sí podemos entonces ser nosotros diversos, porque todos en sí somos diversos. Nuestras familias son diversas, yo no puedo decir que mi familia sea igual a la del vecino, lo mismo que yo puedo ser diverso a mi hermano, porque yo no soy igual a mi hermano. Entonces, todos en nuestra particularidad y en nuestra, en sí como sujetos, pues todos somos distintos y diferenciados. Entonces, lo que se quiere con ese cuestionamiento de esa estructura mundo es que ese derrocamiento de los mecanismos de poder y dispositivos de poder, pues se derrumbe para que todos podamos caber. Como les mencionaba, entonces, algunos antecedentes podrían decirse que podemos tener de la interculturalidad, pues está el movimiento sufragista, está en los años 60 a los 90 las revoluciones como la Revolución Cubana, los golpes de Estado que hubo en su momento, las reconfiguraciones y reconceptualizaciones, por ejemplo, disciplinares como en trabajo social, que dieron apertura entonces a otras formas de desarrollo y no solamente las que nos proponía Estados Unidos o la Alianza para el Progreso en ese momento, y que nos empezamos a volcar a lo comunitario, a esas formas alternativas al desarrollo, y también desde las poblaciones étnicas a ese etnodesarrollo desde las poblaciones. Pero en sí, pues no solamente el trabajo social, sino la psicología con sus vertientes críticas, a la pedagogía, con Freire, a la teología, que igual acompañó mucho los procesos comunitarios a las teologías de la liberación,
podría ser también un referente o un estado del arte para esto, hablar de las identidades y nuevas ciudadanías que les mencionaba al principio, mujeres, poblaciones étnicas y diversidades sexuales. Podría partir también de esa necesidad que hubo en el mundo de poder eliminar toda forma de discriminación a la mujer, a las poblaciones étnicas, a las diversidades sexuales, y sobre todo pues a las poblaciones étnicas con el convenio IT 169, que es donde entonces empieza a hablarse de los derechos, pero también bajar la discriminación hacia estos pueblos. La Constitución de Política de Colombia pues que da apertura en ese artículo 7 de la Constitución para podernos entonces visionar. Podría entonces tener acá 3 puntos clave en la interculturalidad, entonces como esas relaciones horizontales entre unos y otros como campo epistémico, ¿sí? Entonces allí empezamos a construir desde los saberes conocimientos y conocimientos desde esas otras formas y conocimientos otros, como las mingas de pensamiento, los círculos de la palabra, los encuentros de saberes, y entonces esas otras formas que yo construyo saber con el otro hasta tornarse conocimiento. Parto entonces también de la interculturalidad como un principio ideológico que demanda la transformación de la estructura, de esa estructura sistema-mundo que les mencionaba. Bueno, entonces como proyecto ético y político nos proponemos desde los pueblos originarios afrodescendientes sobre el reconocimiento de ciudadanías plenas en estos 3 pilares que les digo, el reconocimiento de esos saberes y la construcción de ese conocimiento colectivo, el principio ideológico que demanda transformación de las estructuras y de esos dispositivos de poder y ese imaginario de esas otras formas de hacer sociedad, de decolonizar esa sociedad que nos fue impuesta. Como formas únicas realmente que nos fue sobrepuesto y que aún posiblemente desde la academia seguimos reproduciendo como conocimientos únicos, subvalorando los conocimientos propios, y es el reto realmente que tenemos sobre la academia. Si bien pues estamos hablando a nivel general, pero sobre la academia pues tenemos ese gran reto sobre la investigación, sobre la intervención como tal. Entonces es una apuesta contrahegemónica de las discusiones sociales hegemónicas en lo cultural e institucional. Entonces, no solamente desde la cultura, como les mencionaba, no solamente desde lo general, sino también desde lo institucional, desde la propia estructura, desde el Estado, desde las instituciones educativas, desde la misma academia, que nos empecemos a repensar entonces esas otras formas. Por ejemplo, empezamos con la transformación cultural a desconocer los conocimientos propios, por ejemplo, como las parteras. Muchas de nuestras abuelas, madres, incluso las trajo al mundo una partera, porque era muy difícil y cuando Colombia era muy rural y de pronto nuestras familias, algunas vivían en lo rural, pues era muy difícil bajar hasta el pueblo donde se hiciera una atención médica y pues esto lo atendían las parteras. Parte de ello lo hacen las mujeres afrodescendientes en el Valle del Cauca, directamente en Buenaventura. En Buenaventura, las mujeres afrodescendientes incluso aún siguen haciendo partería, y esa partería entonces la han desarrollado ancestralmente sobre relevos generacionales, y hoy día pues lo que se quiere es que esos conocimientos ancestrales y esos conocimientos y saberes en partería pues empiecen a generarse como conocimiento. Entonces viene el Ministerio de Cultura, les dice venga y les cualifico su saber. Ya entonces hacen un reconocimiento de ese saber y no solamente entonces el de la medicina, podría decir que tradicional, que es la que tenemos, occidental, a esas otras formas de medicina, que es desde lo propio,
y de lo medicinal, de esas formas de traer al mundo, que también entonces se empiezan a reconocer. Entonces es como empezamos a deconstruir ese conocimiento como único y empezar a reconocer esos otros saberes que también son válidos. Entonces me hago una pregunta acá, ¿y trabajo social qué? ¿Cómo entonces nos vemos como trabajo social? Entonces acá con la profesora Eliana diseñamos acá esta estructura y es cómo entonces nos vemos como perspectiva intercultural del trabajo social. Si bien trabajo social está en construcción constante, una de las perspectivas que en los últimos años ha empezado a cobrar mucho valor es la perspectiva intercultural en trabajo social. Ahí entonces nos preguntamos con lo que empezaba si éramos disciplina o indisciplina. Y esa indisciplina entonces a empezarnos a cuestionar los únicos paradigmas que de pronto comprendimos desde la investigación y para fundamentar la intervención y que nos emanaban allí unas teorías. Entonces es cómo podemos volcarnos también a esas acciones cotidianas, a esas otras epistemes y esas epistemes del sur para reflexionar desde lo cotidiano, llevar a esa praxis a esos componentes metodológicos, éticos y políticos que debe tener en la intervención, el trabajo social, en nuestro accionar, en la acción profesional, desde esas otras epistemologías. ¿Para qué? Para situarlo dentro de lo cotidiano, dentro de lo emancipador, dentro de lo respetuoso y lo creativo. Dentro de eso, ese situado, es que, y yo siempre le digo a mis estudiantes, no partamos del diagnosticar, planear, ejecutar, evaluar y quizá de pronto algunos lo vean como sistematizar, sino empecemos con un reconocimiento situado, con un reconocimiento contextualizado. No es llegar a la comunidad, al lugar, al grupo y llegar simplemente, ay, venga, les traje este proyectico, porque es que así no funciona. Quizá no sea de la forma que ellos hacen su vida cotidiana, que ellos reproduzcan su cultura, reproduzcan sus usos, sus saberes, sus costumbres, sus tradiciones. Quizás si preguntamos, quizás si contextualizamos, quizás si situamos, si nos damos la oportunidad de escuchar al otro, de ver el otro cómo actúa, posiblemente podemos llegar al foco. Hace poco me decían, profesor Diego, ¿será que podemos pasar un proyecto, acompañar a una universidad de unos paneles solares al Amazonas y los indígenas están allí sembrando plantas? ¿Le preguntaron a las poblaciones indígenas sus ideas de desarrollo? Quizá no. Les preguntaron cómo o para qué servía el tema de la luz y ellos cómo hacían pues la utilización de la luz o para qué ellos la querían o siquiera pues utilizaban esos recursos. Quizá no. Entonces por eso es que esos paneles solares sirvieron para sembrar plantas, porque no es la idea de desarrollo y no es ir a imponer el desarrollo sobre los otros, es escucharles para poder yo contextualizar mi praxis y llevar la acción a lo cotidiano. Que reconozca entonces esas otras formas emergentes, que reconozca y respete entonces esa acción colectiva, esa acción con el otro y esa construcción de los otros. Hace poco también una estudiante, y yo soy de poner ejemplos, una estudiante me decía, profe, es que estoy haciendo las prácticas en la alcaldía o en la gobernación de Antioquia, pero a mí me toca salir porque ellos no entran a la oficina y yo tengo que salir a hablar con ellos, con una población indígena, para que para ellos en conjunto y en comunidad tomar la decisión de lo que yo les voy a transmitir. Entonces, son esas otras formas colectivas de visionar la toma de decisiones y esa toma de decisiones colectiva hay que respetarla. Están haciendo un asunto intercultural, están haciendo una toma de decisiones colectiva, una toma de decisiones consensuada, una toma de decisiones que se da desde esa acción previa a tomar las decisiones propias. Adicional, pues es una acción y una praxis profesional emocionada, corazonada, sentipensada, que se da desde el humano, que se da desde ese sentir
y corazonar para poder reflexionar y poder ejecutar mi práctica. Esa humanización dejando atrás el etnocentrismo, el egocentrismo y el consumo reproductor que nos da el capitalismo y que devora cada vez más el ecosistema, que devora cada vez más lo ambiental, pero también nuestras propias comunidades de lo individual. Entonces, es esa acción que podemos hacer desde el corazonar de las comunidades, de nosotros mismos, para reflexionar sobre nuestra propia praxis profesional. Debe ser una acción respetuosa, debe ser una acción que no vaya a colonizar o hacer actos colonizadores sobre el otro. En algún momento, cuando era muy funcional nuestra práctica, cuando posiblemente el paradigma que más se utilizaba era el positivista, éramos muy de pronto de cohesionar al otro en la conducta que debe apropiar. Y nos hemos aperturado de pronto un poco más hacia otras formas en que esa persona sea consciente y los dos seamos conscientes de la acción que podamos realizar para poder transformar esa situación problemática o esa situación que viva la persona, el grupo, la comunidad. Entonces no es solamente llegar a condicionar, a llegar a imponer acciones que las personas tal vez allí pues no lo tengan como cotidiano o quizá no sea de su importancia, quizá no sea de su determinación que mis acciones sean bien recibidas. Creativa, que construya relacionamientos no violentos que procuren la libertad, la autonomía, la defensa de lo propio y la visibilización de formas propias de vida. Esas formas propias de vida desde sus propios desarrollos, desde sus propias formas de producción, desde sus formas de ser, de vivir, de actuar, de construir su identidad, su cuerpo, y de cómo quiera vivir el otro, y eso es muy respetable, y a eso tenemos que estar aperturados siempre y cuando pues se dignifique el ser humano, ¿no? Porque nuestros principios fundamentales como profesión y disciplina pues están fundamentados en los derechos humanos, y siempre tenemos que partir es de la dignificación de ese otro sujeto. Entonces, estamos llamados, creería yo, a acompañar procesos, a recuperar la palabra, a reconocerla, a movilizarla con el otro y con la otra, a construir colectivamente los procesos de conocimiento, la observación, inserción cuidadosa de la conservación, la reflexión para la gestión y la acción. En esto, pues, yo lo llevo mucho hacia la praxis, hacia la investigación y hacia la intervención. Es esa reflexión crítica situada que debo hacer antes de proponer, antes de hacer, es esa reflexión que yo como trabajador social debo hacerme y preguntarme si quizá entonces estoy haciendo una acción colonizadora sobre la población que voy a trabajar, emocionar nuestra labor, y esa emoción yo la pongo nuevamente sobre la mesa, sobre esa dignidad humana, cuestionarla, interpretarla, proponer otras formas de hacer lo mismo, porque no hay una única forma de hacerlo, no hay una receta mágica para poder abordar la realidad social que es tan distinta. No puedo decir que vaya a abordar una situación familiar igual a la otra, porque todas las familias son diversas, lo mismo que todas las comunidades, que todos los barrios. Entonces, pensar en encorazonar esa acción para reflexionar y poder hacer entonces la labor, siempre cuestionándonos, hay que cuestionarnos. Estamos en construcción permanente, como sujetos, como disciplina, como indisciplina, pero hay que interpelarnos siempre al momento de hacer nuestras acciones. Ese reconocimiento de la diversidad de posturas por las que puedo transitar para construir el criterio, no a los radicalismos ideológicos que cierren la mirada. Y ahí voy con la imposición de ideales, quizá de paradigmas
eurocéntricos que posiblemente, y tampoco estoy diciendo que no sirvan y que ya nada más vayamos a utilizar esas otras formas o las epistemologías, pero es que valoremos también esas otras formas de construir conocimiento, que hay otras formas y poder entonces implementar esas otras formas, pero esas otras formas poderlas construir con el otro y con la otra, sabiendo escuchar. La escucha es muy importante para poder hacer nuestras acciones con una perspectiva intercultural, reconociendo la diversidad. Es muy importante para la perspectiva intercultural que la diversidad sea reconocida. La palabra como lugar común de entendimiento con él, la otra, de su historia, sus capitales culturales para decir y hacer lo que dice y hace. ¿Por qué la palabra? Porque es esa primera forma, como les dije, la cultura, desde la lengua, de poder entonces construir, de poder hacer, transmitir, hacer el relevo generacional, pero poner también en diálogo y práctica el saber para construir conocimiento. ¿Sí? Entonces es ese lugar común donde nos encontramos en la investigación y la intervención para entonces poder hacer ese capital que nos permita poder accionar reflexivamente, críticamente, ética y políticamente. Ir, volver, devolverse, expandirse, contraerse. Nuestro acto es dinámico, porque no podemos decir entonces que vayamos por la simple lógica operativa sin que esto fuera circular. Y para mí siempre es circular, pero ni siquiera circular, diría espiral, porque así como va, puede venir, ¿sí? Nos podemos devolver. Cuando ya teníamos entonces todo concreto, resulta que no tenemos nada y nos tenemos que devolver. Y eso nos lo tenemos que permitir, ¿sí? Cuando creímos que teníamos todas las respuestas, pasaron más preguntas, ¿cierto? Surgieron más preguntas. Pasa a veces cuando planteamos nuestra propuesta de intervención. La tenemos fundamentada, tenemos nuestro plan de acción, indicadores, metas y demás. Resulta que vamos a la realidad y se nos cayó todo el proyecto de intervención. Quizá no preguntamos, quizá el medio, los procesos que vienen en colectivo no se dieron para hacer lo que yo había instalado y me toca devolverme en esa espiral. Quizá volverme a cuestionar sobre el diagnóstico que hice, o esa situación diagnóstica que pude realizar, o ese análisis situacional, y devolverme a la planeación para poder entonces aportar algo, viéndolo desde esa forma operativa. Entonces, miren que es ese ir, devolverse, expandirse, recogerse y volver entonces a ser dinámico nuestra acción profesional. Es el reconocimiento de los intereses de los agentes de nuestros procesos y construir mediaciones con el otro. No es simplemente porque yo creí y así lo dice el modelo, entonces yo lo voy a hacer de esa forma. Es mediarlo si la otra persona lo quiere hacer y está dispuesta a hacerlo porque las personas tienen autonomía. Y es un principio profesional también que nosotros tenemos que respetar cuando trabajamos con el otro y con la otra. Deconstruyendo los patrones de poder, subalternizadores, intentando la co-construcción y direccionando procesos con el otro y con la otra, siempre desde la concertación, desde esa libertad para escoger, pero también desde esa libertad para previo a poder tomar la decisión. De construir también, estamos llamados desde el trabajo social intercultural a reconstruir, a deconstruir nuestro propio lenguaje. Y acá la profesora Eliana nos decía de pronto como expresiones que tenemos tan instaladas de forma colonial en nuestro lenguaje como, ay, me negreaste, o trabaja más que un negro, con esa ropa, con razón lo que dicen, lo que le dicen. Quédate callado que están hablando los adultos, como le decimos a los niños si no los dejamos participar. Se le nota lo pobre. Ay, tiene ese cabello como una india. Entonces, son expresiones que tenemos en lo cotidiano, que creemos que son normales porque las normalizamos en esa perspectiva de estructura donde de pronto nos creamos y nos construimos como sujetos que están muy atravesadas por el colonialismo.
que no nos damos cuenta, pero que esas acciones pueden herir susceptibilidades y pueden herir la subjetividad y la particularidad del otro y de la otra, ¿sí? De su feminidad, de su masculinidad, de cómo veamos al otro. Entonces, la invitación es que desde ese respeto, desde esa horizontalidad, desde ese diálogo de saberes que hemos hablado, también deconstruyamos nuestro lenguaje. Si bien nos dicen muchas veces nuestros profesores, vamos a utilizar lenguaje técnico cuando vamos a escribir. Es que usted está escribiendo un diagnóstico, es que usted está haciendo un planteamiento para hacer una intervención. También deconstruyamos el lenguaje. El lenguaje también debe de construirse, el lenguaje debe de colonizarse, porque estamos hiriendo al otro, a su subjetividad y a su particularidad. Hacernos las mismas preguntas de otras maneras, no permitir una mirada más y permitirnos pues una mirada más amplia, un espectro más complejo que nos permita entonces adentrarnos a esas otras lógicas del saber, indisciplinar la disciplina con los otros saberes. Ahí yo digo lo de indisciplina más es por los saberes, indisciplinémosla, no solamente los 3 paradigmas de las ciencias sociales, venga y la miramos por otro lado, venga y nos lo pensamos con el otro desde otras formas de hacerlo, investiguemos desde otras formas, cuestionémonos desde otras formas de conocimiento para poder construir proyecto profesional. Por último, es importante recuperar los saberes propios que se construyen desde las narrativas orales, en la conversa cotidiana, no desconocerlos, que no son únicamente blancas, europeas y científicas, asuntos también por deconstruir lo científico y lo válido. Los saberes ancestrales son válidos, situados, históricos, actualizados, y no ubicarlos solo en lo afro, en lo indígena. ¿Qué pasa con los que no tenemos ese origen? Estamos atravesados, sí, por unas ascendencias, pero ¿qué pasa también los que no tenemos pues ese origen o no estamos desde ese origen? Quedamos entonces desposeídos de historia, de saberes, de raíces, porque tampoco somos netamente europeos. Somos entonces la muestra de la interculturalidad, decía acá la profe Eliana. Y sí, Colombia entonces, y para nosotros puede ser cotidiano, y para Latinoamérica, no solamente lo centro en Colombia, para Latinoamérica puede ser cotidiano hablar de interculturalidad, porque la interculturalidad fue la forma como empezamos a ver mi compañerito en el colegio, de otras formas de hacer sus cosas, de lo que le ponían en su lonchera, de cómo se peinaba, de cómo iba y cómo nos fuimos transformando también adultos y cómo adultos fuimos acogiendo unas costumbres totalmente distintas a los otros por quizá las culturas pues que nos atraviesan desde las regiones en Colombia, desde las regiones de la misma Latinoamérica, desde los pueblos originarios o los pueblos ancestrales o las etnias que se reconocen en Colombia como indígenas, afro, palenques, ron, raizales, y desde allí entonces empezarnos a cuestionar nuestro mestizaje también, esa historicidad que tenemos como blancos y mestizos, porque somos mestizos, quizá, y eso pues tiene una trascendencia étnica también que nos viene a atravesar nuestra subjetividad y otras formas entonces de hacer nuestras costumbres diarias en lo cotidiano. Recuperar la bibliografía crítica del sur global para complementar con otras bibliografías. Esto es muy importante, lo que les decía ahorita, construir desde esas otras formas de conocimiento, desde esas otras formas de hacer investigación, desde hacer la intervención para llegar a la raíz, para llegar al raigón, pero también para llegar a la concertación y llegar a la necesidad propia, si estamos haciendo una propuesta de intervención o de acción profesional o de actuación, como le queramos llamar desde nuestra perspectiva, es saber que no vamos a hacer paneles solares entonces para ir a sembrar plantas, sino es reconocer al otro su diversidad, su necesidad, su visión de desarrollo para entonces yo venir a proponer. Cuando yo puedo acercarme a ello, yo creo que estoy logrando el diálogo intercultural.
creo que estoy llegando a esa horizontalidad. Zapata Olivella dice que las cadenas ya no están en los pies, sino en las mentes, y son otras formas de colonialismo interno. Eso lo dejo sobre la mesa como para que lo podamos pensar. Bueno, yo llego hasta acá con mi intervención. Les agradezco mucho haberme escuchado atentamente y bueno, quedo acá pendiente. Bueno, profe, muchas gracias. Realmente fue hermosa tu presentación. Muchas gracias por el tiempo, por el lenguaje. Me parece que nos compartiste una sesión súper accesible, súper clara, una gran forma de cerrar estas segundas jornadas. Hay mucha actividad por el chat. Me parece que ahí generó como una revisión, al menos a mí me pasó eso con la pregunta de las prácticas en Navidad, de cómo lo festejábamos. Entonces hay un montón de respuestas ahí de distintos lugares de Colombia contándote cómo festejan y qué comen y cómo celebran la Navidad. Y para como dinamizar un poco la jornada, con la profe queríamos habilitar el espacio para ver si había algún comentario, pregunta, alguien que quisiera como retroalimentar tu presentación o si quedó alguna duda, los y las invitamos a que vayan levantando la mano, así podemos habilitar los micrófonos. Así es, Micaela. Y también recordemos, por favor, a todos y todas quienes nos acompañan en esta noche, en este cierre tan especial de nuestras segundas jornadas académicas de trabajo social, que diligencien el registro de asistencia que hemos pasado en varias oportunidades en el chat y también el enlace, ¿sí?, con esa pregunta provocadora que también queremos poder ahorita socializar. Entonces, no sé si hay algunas personas que quieran participar. Ahorita tenían muchas manitos levantadas. Bueno, y este ya es como el espacio. Mayra, listo, ya le vamos a dar entonces la voz a Mayra, creo que es la profe. También quería retomar algo muy valioso de todo lo importante y relevante y además pues que genera mucha reflexión que nos planteabas, Diego, y es precisamente ese concepto que Catherine Walsh ha planteado de la interculturalidad, ¿cierto? En esas tres perspectivas que nos compartías y que finalmente me llevaba a mí a pensar, antes de que trajeras la cita, que todo el tiempo lo hiciste desde la perspectiva crítica, ¿cierto? Todo el desarrollo de la presentación. Y que es bien interesante porque finalmente la invitación es, bueno, ¿cómo recuperamos esos saberes, esos sentidos, esos sentires, esas voces de los otros, incluso de nosotros mismos? ¿Sí? Porque también se nos olvida eso, poner nuestra propia voz. Entonces vamos a darle la palabra a la profe Mayra. También le damos un saludo muy especial a nuestro decano, Milber, que está también conectado y nos está acompañando. También varias profes pues, del programa, incluso de otras universidades, estudiantes. Bueno, a todos, pues muchísimas gracias por estar aquí. Profe Mayra, adelante. Buenas noches, es que estaba con el micrófono, yo sí, ya está activo, sí, ya está activo. Bueno, buenas noches para todas y todos. Al profe, muchas gracias por la exposición amplia, desglosando sentidos epistemológicos, legislativos, históricos, para llegar a todo el proceso de interculturalidad. Creo que quisiera como acompañar más bien el tejido de la palabra del profe, haciendo como algunas no reflexiones, sino de pronto precisiones que son tan importantes y ampliando también desde la experiencia. El profe nos traía algo tan importante al inicio y es cómo podemos entender la interculturalidad y para entenderla casi como dónde surge. Y él nos contaba algo que quiero resaltar,
es todo el asunto de la imposición sobre un único conocimiento, sobre la existencia de un único conocimiento válido, que es el conocimiento eurocentrista. Entonces, la interculturalidad nace como un antagónico a esa idea de colonización sobre no el conocimiento, sino el saber, no solo de los pueblos indígenas, que es la otra reflexión, o los pueblos afrodescendientes. El segundo asunto es que también él nos traía la cultura y el entendido de la cultura para decir la interculturalidad no solo implica a los pueblos étnicos. Para entender la interculturalidad hay que comprender el sentido amplio de la cultura, y la cultura entendida como toda práctica social, educativa, atravesada por cualquier persona. Entonces, todo lo que sucede en nuestra vida cotidiana es cultura. Y aislarla de ese concepto que es un concepto reduccionista del Estado funcionalista sobre la cultura, que la cultura solo se obedece al folclore, a las prácticas de alimentación. La cultura es todo lo que sucede en la vida cotidiana de nosotros. El tercer elemento que quiero, el profe traía, digamos, algunos ejemplos de cómo sucede la interculturalidad, es poder también entender que hay un discurso sobre la interculturalidad, y lo voy a poner con ejemplos claros. Hay un discurso sobre la interculturalidad que ha impuesto el Estado funcionalista sobre estos 200 años de colonización, y ese lo hemos vivido en Colombia. Y es poner la interculturalidad sobre una adecuación institucional, sobre les incluimos, sobre respetamos su diferencia, sobre el enfoque diferencial. Y no entender que la interculturalidad finalmente no es una práctica funcionalista al Estado, sino, el profe lo traía, es una apuesta totalmente, un proyecto político y educativo que nace desde los pueblos indígenas del sur, llámese Bolivia, y se traslada a través de un proceso histórico también a los pueblos indígenas del sur de Colombia, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca. Cuando empieza ese proceso, no solo nace en términos de pensar la lengua, sino de alguna manera irrumpir sobre la colonización que se ha llevado durante mucho tiempo, y hacerlo a través de un proceso de reclamación. O sea, los movimientos indígenas no se han movilizado por la reclamación de sus derechos, sino se han movilizado por, de alguna manera, contrarrestar ese antagónico de colonialidad que les ha sucedido históricamente. Entonces, son los pueblos indígenas los que nos regalan a nosotros poder pensarnos desde una vida intercultural. Los campesinos, el joven, la feminista, el joven urbano, el joven que escucha rap, todas estas formas diversas de la cultura que hacen parte de nuestros procesos identitarios son interculturalidad, y es una reclamación anticapitalista. Ejemplos de cómo funciona la interculturalidad, y creo que algunas estudiantes lo ponían en el chat, desde ese asunto funcional. Muchos estudiantes posiblemente están cercanos a procesos educativos de primera infancia como modalidad propia, posiblemente la compañera que es indígena, wayú, la compañera que es del Bichada. La modalidad propia es una modalidad de educación inicial que orienta ICBF. Entonces, allí hay una intercultural, dice, no, aquí hay una atención intercultural, pero la atención intercultural que se lleva a las familias y a las niñas y a los niños concebidos como semillas de vida de los pueblos indígenas son adecuaciones institucionales en términos de incluir la alimentación, incluir las danzas, incluir rituales, incluir los trajes en los currículos educativos. Eso es una interculturalidad funcionalista. Los pueblos indígenas reclaman es el reconocimiento del saber, y el saber en el entramado de todos los procesos de vida. Entonces, un ejemplo de interculturalidad sobre lo que es la esencia de la interculturalidad. Ejemplo, yo tuve una experiencia, pueblo indígena Jiu de Puerto Concordia, y precisamente la universidad está adelantando una investigación también allí.
Y la experiencia tenía que ver con reconocer la técnica y el saber ancestral del parto y nacimiento del pueblo indígena. Cuando nos dimos cuenta, precisamente, el otro lugar, que era el lugar occidental, no estaba reconociendo el saber, pero además de eso estaba haciendo epistemicidios porque estaba matando el saber del pueblo indígena cuando las mujeres iban a parir al hospital. Un ejemplo de interculturalidad no funcionalista es que en ese hospital, después del proceso investigativo, entró un procedimiento intercultural de atención a las mujeres indígenas Hu cuando fueran a parir. Y el procedimiento intercultural no era, no, sí, llegan y las atendemos todas y estamos atendiéndolas interculturalmente, sino ingresar, desde que la mujer ingresa al hospital, el paso a paso, tenía que tener una acompañante, no partera, sino una acompañante, una persona traductora de lengua, y la mujer puede decidir su forma de parir. La forma de parir de las mujeres indígenas no es horizontal, muchas lo hacen vertical. Entonces, realmente ahí es donde hay un proceso intercultural. Y esto lo denomina también otro autor que el profe lo trajo un poco, que es Boaventura, y tiene que ver con todo el proceso de traducción intercultural. Entonces, como esos elementos para recoger, para fortalecer, para ampliar, bienvenidas y bienvenidos estudiantes a profundizar en la interculturalidad, no solo como un asunto teórico, sino como un asunto también de entramado de vida y en los procesos de acompañamiento como trabajadoras y trabajadores sociales. Profe, muchas gracias por complementar. De hecho, me tomo el atrevimiento que les quiero compartir algo que estuve ahí buscando, que me resonó a partir de escucharlo a Diego y me resuena como con mucha más fuerza después de escucharte, profe, y es que hace unas semanitas, bueno, bastantes semanitas, hace un poco más de un mes, estuve en México en un encuentro en la UNAM y me regalaron este librito de bolsillo que se llama Tesis sobre la descolonización de la historia de Boaventura Sousa Santos. Y tengo acá seleccionado un pequeño párrafo que les quiero leer, si me lo permiten, porque me parece que permite como sintetizar como de manera muy clara estos vínculos conceptuales que nos presenta Diego y que precisa con mucha claridad la profe Mayra. En este apartadito puntualmente nos dice el autor: descolonizar la historia entraña desidentificarse de la historia escrita por los colonizadores, que es un pasado cerrado, así como reescribir la historia desde la perspectiva de los hasta ahora vencidos, el pasado presente. La primera tarea entraña una historia de las ausencias, la segunda una historia de las emergencias. La historia de las ausencias lidia con la borradura, el olvido, el silenciamiento, con la muerte, con la identificación y la denuncia de los mecanismos implementados para desperdiciar, descartar y condenar a la irrelevancia o a la inexistencia un bagaje inmenso de experiencias diferentes. La historia de las emergencias se enfoca en rescatar, recuperar y volver a imaginar todo lo que fue obligado a sobrevivir como una ruina, en aras de desvelar su potencial para la futura liberación de los pueblos. Me parece como súper bonito y siente este apartado. Voy a tratar de conseguirlo en PDF, así se los puedo compartir a nuestros y nuestras estudiantes. Así que bueno, de nuevo ahí el espacio abierto si quieren hacer preguntas, comentarios, complementar lo que estamos discutiendo. Ahí tiene la manito levantada Eliana. No sé si, profe, nos puedes ayudar habilitando el micrófono. Eliana, adelante. Eliana, ya puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Eliana Sepúlveda, soy del programa de trabajo social de la Católica del Norte y egresada también de licenciatura en lengua castellana. Es muy interesante este tema que hablaban de la cultura, y en nosotros como trabajadores sociales
hay algo y es que nos hace un llamado a resignificar nuestro quehacer en contexto como trabajadores sociales. Desde una lectura de contexto, desde una adaptación al contexto, entender el contexto desde todas estas miradas sociales, culturales y particularidades de los lugares en donde nosotros nos desempeñamos como trabajadores sociales. Finalmente, hay que hacer una reconstrucción de lo que nosotros hacemos con una mirada a lo particular de donde nosotros vamos a hacer un proceso de investigación e intervención. No es que el contexto se adapte a nosotros o a las teorías o a nuestros procesos formativos, sino que finalmente nosotros nos hacemos en contexto. Es decir, nuestro quehacer va de la mano de cómo se desenvuelva la realidad y la cotidianidad de esos lugares donde nosotros vamos. Llámese contextos educativos, llámese comunidades, desde el enfoque que nosotros queramos desarrollar nuestro quehacer. Pero es muy interesante hacer una lectura de las personas, de las comunidades y de todo lo que rodea ese entramado social y cultural de donde nosotros nos desenvolvemos. Realmente eso es parte importante y fundamental de la esencia de nuestro quehacer. Si no aprendemos a leer un contexto, si nosotros no tenemos esa mirada crítica, esa mirada reflexiva, ese reconocimiento tanto de las comunidades, de las personas y del lugar y de todas las particularidades de esto, nuestro quehacer se queda corto. Realmente nosotros estamos llamados a leer, a observar, y desde ahí nuestro quehacer toma gran sentido desde la humanización de los procesos, desde el amar lo que hacemos y meternos en el cuento. Yo siempre lo llamo así, métase en el cuento, y meterse en el cuento es eso, involúcrese con las personas, con la comunidad y con lo que suceda al interior de esa comunidad. Eso era todo. Muchísimas gracias, Eliana. Muchas gracias por esa reflexión y esas palabras que nos dejas también como estudiante y como mujer, pues finalmente como parte de... ¿Alguien más quiere de pronto hacer alguna intervención? Es importante que levanten las manitos para poder habilitar los audios. Profe Diego, no sé si quieres decir algo respecto a estas intervenciones. Yo estoy escuchando y acá muy animado también con este tejido de la palabra, aprendiendo también mucho. No, por mi parte no. Estoy acá atento tomando nota también. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguien más de pronto que quiera plantear algo? Profe Micaela, no sé si de pronto hacemos una proyección, ¿te parece? Eso les quería proponer porque acá yo me adelanté y estuve chusmeando, chismoseando, como dicen al menos acá en Bogotá, como las respuestas que nos han estado dando durante estos días, y la verdad es que me pone re contenta, y les voy a mostrar. Un poco como para que terminemos estas jornadas. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí están viendo la imagen del mapita de ideas. Sí. Listo. Bueno, miren, el primer día de nuestras segundas jornadas, nosotros les preguntábamos con qué expectativas venían a estas jornadas académicas organizadas en nuestra universidad. Y ahí, bueno, hubo una diversidad de respuestas, pero como ustedes pueden ver, las palabras que más destacaron tenían que ver con la búsqueda de aprendizajes nuevos, intercambio de saberes, conocimientos, algunas palabras claves como derechos, paz, personas, temáticas, aprendizajes para construir otros mundos posibles. Ayer nos preguntábamos con un poco más de
precisión acerca de esos desafíos que identificábamos para el trabajo social a partir de la jornada y sobre todo a partir de ese intercambio tan enriquecedor que nos ofrecieron nuestras propias estudiantes, que fue maravilloso. Y como podemos ver, acá se ve que hubo como mucha recepción en torno a las cuestiones de género, la violencia basada en el género, violencia mujer, lo tenemos ahí como repetido varias veces, y también encontramos algunas palabras claves como accesibilidad, escucha activa, trabajo participativo, trabajo con comunidades, participación social. Y en el día de hoy, si bien parece que tuviéramos como menos respuestas, yo en lo que quiero como centrarme y señalar para terminar de celebrar estas segundas jornadas académicas y quizás poder dar un cierre ahí sintiendo que hemos logrado los objetivos, tiene que ver con qué es lo que nos estamos llevando, ¿no? Y que es muy similar a esas expectativas que traíamos con lo que llegábamos a las segundas jornadas, porque encontramos como palabras muy similares, algunas categorías que se repiten, y yo creo que eso como equipo docente nos llena de mucha alegría y de mucha gratitud. Acá lo que encontramos es reconocimiento de saberes, conocimiento, intercambio, bagaje de saberes, buenos temas, temáticas, aprendizajes. Entonces realmente me parece que esta estrategia nos permite como mostrar cómo lo que veníamos buscando en esa primera sesión, en ese primer encuentro, lo pudimos encontrar a lo largo de los 3 días, y en ese sentido les quiero agradecer a todas y a todos por habernos acompañado, a las profes que le pusieron su tiempo y su esfuerzo a organizar este espacio, y sobre todo a las personas que nos acompañaron socializando sus saberes, sus aprendizajes, los que han venido trabajando. De nuevo destacar que dentro de los invitados, las invitadas que tuvimos como ponentes, tuvimos una participación muy activa el día de ayer de las estudiantes de nuestro programa, entonces me parece que es algo súper valioso, súper novedoso de este espacio, y lo celebro nuevamente y les agradezco muchísimo la participación. Entonces, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Si no, yo creo, profe, que podemos ir cerrando, despedir al profe Diego, nuevamente agradecer tu predisposición, el lenguaje, la accesibilidad y la calidez con la que nos compartiste la jornada de hoy, y a todos y a todas por participar. Para mí un gusto y muchísimas gracias por haberme invitado. Les agradezco mucho y pasen una feliz noche. Gracias, hay una manito levantada, Lady León. Dale, puedes habilitar tu... Bueno, se animaron Lady, Juliet, muy bien. Lady, adelante. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Les agradecemos, pues, de parte, pues hablo de mis compañeros también, porque pues, la verdad es un espacio nuevo, chévere, o sea, en el cual nosotros podemos compartir ideas y conocimientos. Entonces, de mi parte les agradezco y muchísimas gracias. Espero que nos sigan invitando más seguido. Gracias, Lady, a ti. Ahí en pantalla estamos viendo pues un poquito como recogiendo incluso desde las palabras de Catherine Walsh, una pequeña síntesis de lo que también nos propuso el profesor Diego con su presentación, para que de pronto vayamos leyéndolo. Juliet, puedes activar tu micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, bueno, primero quería pues darles las gracias por una clase muy educadora y pues que también es muy claro, digamos, ver como esos contextos en los que nos vemos, digamos, que enfrentamos a diario, no solamente en la carrera, sino también, digamos, que en esa interacción que vivimos a diario, pues en el trabajo, en la universidad y en los diferentes contextos en los que estamos. Y también la importancia de darle ese reconocimiento a las diferentes culturas, ¿cierto? Porque de hecho se ve mucho que se excluye, digamos que en parte las culturas, y pienso que
es importante conocer desde el fondo, digamos que sus características y todos los conocimientos que nos puedan aportar, porque nos ayudan a crecer no solo como profesionales, sino también a nivel individual. Entonces, muchas gracias, se aprendió muchísimo y ya, ese es mi aporte. Gracias, Juliet. Muchas gracias. Qué valioso eso también que ustedes nos están trayendo aquí, porque finalmente, digamos que una de las principales motivaciones de propiciar un espacio como este es que nos podamos encontrar, ¿sí? Todos y todas aquellas que estamos interesados en hacer apuestas desde el trabajo social, ¿sí? Diferentes o enriquecedoras, que reconozcan realmente y que le den ese lugar finalmente también a esos otros con los que trabajamos, con los que interactuamos. Bueno, no hay más manitos levantadas. Ah, bueno, Luciano, muy bien, Luciano. Adelante, Luciano. Luciano, puedes abrir tu audio. Bueno, mientras Luciano de pronto puede activar el audio, ¿sí? Entonces quiero leerles lo que estamos viendo en pantalla. La interculturalidad en sí solo tendrá significación, impacto y valor cuando esté asumida de manera crítica, como acción, proyecto y proceso que procura intervenir en la refundación de las estructuras y ordenamientos de la sociedad que racializan, inferiorizan y deshumanizan, es decir, en la matriz aún presente de la colonialidad del poder. Luciano, ¿lograste resolver? Creo que se le cayó la conexión incluso. Bueno, adelante entonces. Ah, bueno, ahí está. Yo veo a Luciano, pero no logra como activar su audio. Si puede de pronto hacer su aporte en el chat. Tonia, igual. Qué bueno también saberte aquí. Un abrazo inmenso para ti. Si puedes hacer, Luciano, el aporte a través del chat, yo creo que sería también bastante bueno poder leerte. Profe Micaela. Bueno, de mi parte, repetí, quizás uno ya suene aburridor, pero no importa, quiero insistir en que realmente han sido un éxito estos 3 días. Uno mejor que el otro, realmente siento que he aprendido muchísimo, creo que es una sensación compartida por todas las que participamos, así que nuevamente agradecerles a todos, todas, por el tiempo, por la predisposición, también animarlos a que muchas de nosotras docentes hemos vinculado las actividades de nuestros cursos a estas jornadas, entonces a que lo sigamos trabajando, que lo sigamos como reflexionando, masticando estos aportes que nos han traído personas tan conocedoras de estos temas, entonces que lo podamos plasmar también ahí en esos procesos académicos que tenemos por delante en las próximas semanas. Creo que ahí Luciano volvió a levantar la mano, a ver si ahora te podemos escuchar. Parece que no, che. Nos vamos a quedar con la intriga. Pero bueno, entonces si no es posible escucharte, de mi parte los despido, les agradezco. Ahí está, ahí te vemos, aunque sea Luciano. Hola. Ah, Y que si no tiene habilitas audio. el audio, habilítalo, Luciano. ¿No te da? Ahí ya Alejandra tiene. está pidiendo la palabra. Ah, bueno, démosle la palabra. Luciano, no logras. Bueno, si nos escribes, por favor, con eso te leemos, ¿vale? Alejandra, te vamos a... Aló, aló, aló. Ahí, ya te escuchamos. Luciano, adelante. Bueno, sí, es que pues la pregunta mía es la siguiente. Bueno, pues es a nosotros los trabajadores sociales o futuros, porque somos estudiantes,
constantemente nos están viendo como seres capaces de interrelacionarnos muy fácilmente en cualquier contexto, sea laboral, relacional, familiar, social. Entre ellos, pues la facilidad de comprender situaciones particulares, ¿sí? Pues hay veces que se le presentan a uno problemas, como decir, en el trabajo, porque digamos, las empresas todavía como que no se han descolonizado, como que muchas veces hay una actitud, digamos, como neoliberal, como demasiado colonialista, monocultural. Y entonces a veces hay a veces como que choca uno un poquito con esas personas, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno hace una práctica en el bienestar familiar, o cuando uno hace una práctica, digamos, en el banco de alimentos, o que pues hay una hegemonía y hay una monoculturalidad que uno la ve ahí, pero pues uno a veces le toca aceptar, como dicen ustedes, aceptar esas cosas, porque pues sí, nosotros vemos ya el mundo como un poco diferente, como más diverso, y a veces eso no sucede. ¿Cuál sería su consejo, su recomendación para uno cuando tenga que desempeñarse en este tipo de entidades, especialmente las del Estado, ¿no? ¿Entendiste la pregunta? Qué pena contigo. ¿Aló? ¿Esa pregunta es para mí? Sí, para todos. Diego, No, Diego se quedó como, ah, ¿qué pasó? ¿Soy yo? sí, perdón, no, para todos. Pues, No, es está que, bien. Yo también lo es sentí que, como para la mesa. sí, sí, sí. Diego, ¿quieres responder o...? Sí, pues yo diría Diego. que como trabajadores sociales estamos llamados siempre a la concertación, y la concertación tanto yo como trabajador, como sujeto trabajador, empleado de un sistema, también debo llegar a unos asuntos de concertación, porque en sí lo que yo les decía en un inicio, eh, trabajamos para dignificar y trabajamos en un marco de los derechos humanos, porque es uno de los principios fundamentales, ¿cierto? Incluso en esa conceptualización que da la FITS, nos dice que partimos de los derechos humanos para nuestro accionar profesional. Y en ese accionar, pues pensaría que lo que tú de pronto mencionas es la perspectiva y esa visión a veces cerrada de las instituciones para pedirnos que hagamos algunas prácticas que de pronto van ahí como en un dilema ético a veces con nuestra forma de ver nuestra disciplina, ¿cierto? Ahí tenemos que Sí, señor. empezar a concertar, Luciano. La concertación es muy importante para buscar un equilibrio, tanto que yo pueda ética y políticamente sentirme bien con lo que estoy haciendo, con lo que estoy trabajando, pero también para que la institución pueda ejercer sus procesos sin que estos se vean, pues, dañados. Y lo mismo para las personas que van dirigidos, que esas personas también se puedan dignificar, porque es que nuestra labor es para eso, para dignificar en el plano, en la dimensión que lo vayamos a lograr y lo vayamos a hacer. Entonces pensaría que el foco de ello es la concertación. Como trabajadores sociales, concertar siempre para sentirnos bien también con lo que hacemos, porque muy maluco también como en cualquier área del conocimiento y en cualquier oficio, pues uno sentirse como incómodo también con lo que uno trabaja y hace. Y lo más importante es uno sentirse tranquilo con uno mismo, y yo pensaría que allí ya uno pues poder concertar con el otro y hacerle ver también si es posible, con todo el respeto, pues cómo podemos hablarnos de forma respetuosa, sin que esto vaya de pronto a tener implicaciones sobre mi pérdida laboral o demás. Yo creo que también algo que
que por ahí tenemos que tener siempre ahí como horizonte es el hecho y la práctica de construir redes, ¿no? Yo creo que frente a algunas dinámicas institucionales, estructurales que nos ponen en situaciones de injusticia, en situaciones incluso de violencia para nosotros y nosotras como trabajadores, es fundamental encontrar esos resquicios donde nos podamos encontrar con otras, donde podamos disputar algunos sentidos, y esa disputa tenerla claro que nunca las hacemos en soledad, ¿no? O sea, esa necesidad del trabajo colectivo y del trabajo en red, creo que es algo que como trabajadores sociales tenemos ya como acumulada el capital y el saber para poder trabajar colectivamente, y que puede ser ahí una estrategia, un capital, un recurso necesario para hacer frente a esa disputa de sentidos también. Muchas gracias. Y no, por favor, gracias a vos, Luciano, por tu intervención, porque creo que expresaste un sentir que tenemos o que hemos tenido todas en algún momento de nuestra vida profesional. Así que está perfecto que lo discutamos y lo vayamos conversando. Alejandra Bueno, también había pedido la palabra, no sé si desea hacer la intervención. Sí, señora, buenas noches. Buenas ¿Me noches. escuchan? Sí. Bueno, quería más bien como dar un ejemplo sobre los desafíos que se vienen presentando de acuerdo a este tema que estamos tocando la noche de hoy acá en mi comunidad. Yo soy de la isla de San Andrés y bueno, les quiero decir que San Andrés es una isla en donde no se conocían mucho los términos pluriculturalidad ni multiculturalidad como los estamos tocando ahora mismo. Así que claramente, tanto para la gobernación como para los trabajadores sociales que aquí colaboran con la gobernación, se han venido realizando muchísimas campañas para que ¿por qué lo digo? Porque en la actualidad mi comunidad raizal se ha visto fuertemente tocada por estos temas, ya que ahora hay más libertad o más accesibilidad a la educación y al mundo, ¿no? Ya se puede viajar más, ya las personas, así como se están educando, pues consiguen más ingresos y pueden ir y venir, salir del país, entrar. Entonces, adoptan otras culturas y las traen a la isla. Las mismas personas raizales. Esto crea nuevas perspectivas de vida, rompiendo con la estructura de poder que se ve muy arraigada a la cultura raizal como es el patriarcado, reconociendo la diversidad cultural que actualmente tenemos en el archipiélago. Y entonces es ahí donde entra, por ejemplo, la gobernación departamental y los trabajadores sociales, en donde hasta en los colegios están impartiendo muchísima, muchísima información acerca de esto para que se permitan entre ellos. Me refiero en este caso. No te escuchamos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí ya, sí. Hola. Ah, qué pena, es que me entró una llamada. Pues sí, para que entre ellos se permitan valorar y identificar a las personas que son diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? En la raza, en el color. ¿Por qué? En su sexualidad incluso. Porque actualmente esto se ha presentado, como ya les decía, por el tema de que ya podemos conocer otras cosas. Entonces viaja a un raizal y vuelve aquí hablando de otra manera o con otra forma de vestir o con otra, y adopta la cultura del lugar en donde le gustó estar, ¿cierto? Entonces, eso se ha venido trabajando mucho porque acá los mismos raizales son muy racistas. Por decir una palabra, son muy racistas. Entonces, se atacan demasiado entre ellos. Entonces, ha tocado duro este tema de la multiculturalidad aquí en mi isla.
Bueno, ese es mi aporte, únicamente. Muchas gracias. Bueno, Alejandra, muchas gracias por tu aporte, también por hablarnos desde tu territorio. Siempre es interesante escuchar como las voces situadas contándonos esas particularidades. Muchas gracias por la participación. Entonces, profe Daya, te vuelvo a agradecer acompañarnos en esta noche. Profe Diego, te vuelvo a agradecer a todas las profes que nos acompañaron y sobre todo a todos los estudiantes y las estudiantes que compartieron estas tardes, estas nochecitas con nosotras en las segundas jornadas académicas de trabajo social. Esperemos que nos volvamos a encontrar en las terceras y que vengamos ahí con las mismas ganas y la misma motivación para seguir participando, aprendiendo, construyendo conocimiento entre todas y todos. Entonces, sin más, si no hay otro comentario, profe, yo los despediría, las despediría. Nuevamente, muchas gracias y estarán subiendo las grabaciones. Claro, sí, claro que invitaremos a todas. Estaremos subiendo las grabaciones al canal de YouTube de la universidad. Así que ahí atentas para encontrar estos insumos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, profe Diego. Profe.